Ok, bueno, para ser súper honestas con los más puntuales y para respetar el tiempo de todos en esta tarde de hoy, vamos a dar inicio a esta charla. Esto es una conversación entre Alfonso Villalba, nuestro COO, y nuestro co-founder, y Ricardo, que es una de las personas más cercanas a Criptos. Ricardo, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Un placer Ricardo estar es aquí. Gracias. Ricardo es el CEO y co-founder de Lumo, una persona que lleva muchísimos años de experiencia en ciberseguridad en Latinoamérica y creo que hoy es uno de los top boys que tenemos acá acompañándonos en este gran cierre de este CyberSec Month. Entonces, para no atrasarlos más, que ya veo que se nos está llenando la sala, qué emoción, vamos a dar inicio a esta conversación para que ustedes sepan cómo funciona a las personas que nos están acompañando. Alfonso y Ricardo van a tener un tipo de entrevista, un conversatorio sobre preguntas que ustedes nos han dejado, sobre temas que son importantes y hemos visto como tendencia en las preguntas que dejan también en las redes de criptos. Y después de ello vamos a activar el chat. Ustedes pueden ir dejando sus preguntas y nosotros vamos moderando para que Ricardo también nos acompañe con su posición y con lo que su experiencia le dice de hacia dónde vamos con este tema de la inteligencia artificial y la precisión en los desarrollos de ciberseguridad. No siendo más, les cedo el micrófono, voy a anclarlos para que ustedes dos queden como titulares en el grid de la visualización. Y para todos igual les recuerdo que esta sesión se graba y se les comparte al final, digamos, las memorias del espacio. Entonces, bienvenido Ricardo, bienvenido Alfonso, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Lau. Gracias, Ricardo, oye, por el espacio y el tiempo. Un placer tenerte acá y un poco antes de dar inicio, me encantaría primero que te presentes, nos cuentes un poquito del humo, cuál es un poco el reto y los desafíos que actualmente tú un poco te encuentras ahí gestionando a través de tu empresa y un par de preguntas relacionadas a eso para iniciar. Vale, listo, Alfonso, muchas gracias por la invitación. Realmente, como les mencionaba, es un honor para mí estar aquí con ustedes y es un honor para mí también formar parte de la historia de crecimiento de criptos. Em, Ricardo Villadiego, fundador y CEO de Lumo Technologies, apasionado de la ciberseguridad. Esta es la segunda empresa en ciberseguridad que yo estoy construyendo. eh, Creando como esa ruta de innovación desde Latinoamérica hacia el mundo, que es una ruta de innovación que en ciberseguridad particularmente no es muy explorada. Uno generalmente ve compañías saliendo de Estados Unidos, obviamente, de Israel muchísimas, eh, de Reino Unido, etcétera. Eh, los que soñamos con crear empresas de ciberseguridad que nazcan en Latinoamérica y que se vuelvan empresas de impacto global, tendemos a ser outliers en esta industria, pero me alegra muchísimo por eso lo que está haciendo Cryptos. Y es esa ruta de innovación que me parece súper válida y que cada vez demostramos que es posible hacerla y que los clientes confíen en que se puede desarrollar tecnología de ciberseguridad de impacto global desde Latinoamérica. ¿Qué resolvemos en Lumo? En Lumo resolvemos un problema que la industria ha tenido por muchísimos años, que es el problema de detección y respuesta a amenazas cibernéticas. En ciberseguridad, uno como que invierte en capacidades de protección, pero la pregunta para la cual eh, invertimos en ciberseguridad, que es evitar compromiso cibernético, típicamente esa pregunta no se la hacemos a nuestro stack de ciberseguridad. Lumo, de una forma bien simple, resuelve ese problema bien complejo, que es responderle a una organización si está en contacto con infraestructura adversaria, eh, porque eso le da la mayor posibilidad de defenderse y evitar un efecto catastrófico. Súper. Y un poquito para ampliar eso que nos comentas del humo, para dar un poquito más de contexto, no sé si nos puedes un poco aclarar o comentar como tres casos de uso como muy comunes o principales que actualmente resuelve tu herramienta, tu producto, como para dar un poquito también de contexto a la audiencia. Vale, no, cuando Lumo nació en el 2020, digamos que el caso de uso primordial fue evaluación continua de compromiso, es decir, Mm, validar si una organización está en contacto con infraestructura adversaria o el adversario ya está adentro.
¿no? Ese es un poco cómo nació Lumo. Y pensábamos en el 2020, ¿y por qué nació así? En el 2020, 2019, 2020, que fue más o menos los años de formación de Lumo, empezó a crecer la problemática de ransomware y antes de eso las problemáticas de breaches de ciberseguridad, desfiltración de data. Y yo me preguntaba, ¿por qué una organización que ha invertido un montón de dinero en ciberseguridad no puede o le cuesta trabajo identificar que está comprometida? Eh, y es Mm, todavía muchísimo más impactante cuando tú revisas los assessments forenses de todas esas grandes brechas o de esas brechas icónicas que han ocurrido en la industria, la brecha de Target, la brecha de Capital One, la brecha de Uber, y uno dice, ¿por qué? Esa es gente que está invirtiendo cientos de millones de dólares en ciberseguridad. ¿Por qué esas organizaciones no se pudieron dar cuenta que el adversario estaba dentro? Y además, en muchos casos, el adversario estaba dentro no un día, el adversario estuvo adentro meses, en algunos casos claro. varios meses, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Porque no estamos preguntando esa pregunta, ¿no? ¿Estoy comprometido o no? Simplemente asumo que mis capacidades de defensa están funcionando correctamente. Entonces, ese es el primer caso de uso. Cuando empezamos a tener los primeros clientes, eh, con ese caso de uso, nuestra hipótesis era el cliente sabe operar ciberseguridad. Si yo le digo al cliente que está comprometido o que hay un adversario que está intentando comprometerlo, el cliente va a saber exactamente qué hacer porque lleva años operando ciberseguridad, lleva muchos años operando ciberseguridad. La respuesta fue no necesariamente. El cliente no necesariamente sabía qué hacer. Y el cliente quería defenderse de forma automática. Entonces de ahí nació la siguiente iteración del Lumo, que es Lumo Defender. Lumo Defender le Mm, permite al cliente no solamente detectar que un adversario está intentando comprometerlo o lo ha comprometido, sino responder automáticamente y evitar o neutralizar ese compromiso. Y luego, y ese es el segundo caso de uso, ¿no? Es detección y respuesta automática al ataque. El tercer caso de uso es operación de ciberseguridad. Ya que Lumu me permite detectar el adversario y responder al adversario, ¿por qué no me ayudas a operar ciberseguridad de forma continua? Y ahí nació Lumu for SecOps, que lo lanzamos en el RCA Conference del 2023. Eh, cool. y posteriormente hay un caso de uso adicional que es Lumo for Threat Hunting, y es eh, ahora que los operadores empezaron a tener más tiempo libre porque la carga de operación de ciberseguridad les consumía todo el tiempo, ahora que muchas de esas tareas se automatizaron con Lumo y el operador empieza a tener más tiempo libre, ¿cómo puedo utilizar el tiempo libre de forma que le genere mayor impacto positivo a la organización? Y Lumo for Threat Hunting le permite a los operarios de ciberseguridad, a los operadores de ciberseguridad, eh, invertir ese tiempo en tareas de mucho más valor a la organización, que son tareas de cacería de amenazas. Son como los cuatro casos de uso principales, Alfonso. Súper. No, buenísimo. Y ahí topaste un tema importante que es un poco la premisa o la base de la conferencia de hoy, ¿no? De lo que queremos un poco platicar contigo. Am, y estás de acuerdo en esto. Nosotros actualmente, tú conoces el contexto completo de criptos, hemos implementado nuestra solución ya en varios países del continente, varias empresas, hemos procesado millones de documentos y de información actualmente de todas estas organizaciones. Y obviamente la cantidad de información que se genera alrededor de todos esos descubrimientos, esos insights, toda esa información que una es valiosa, otra no es valiosa, de cierta forma también termina como un poco abombando al equipo de ciberseguridad. O sea, tienes tanta data, tantos insights, tanta información, cuál de esos son realmente importantes, relevantes, cuál de esos es de verdad riesgo al cual tengo que tener un poco como, al que tengo que mapear, al que de verdad yo tengo que darle mayor foco, al que realmente tengo que darle una atención, un seguimiento, una gestión, o tiene que ser parte de mi estrategia de protección y demás. Y un poco es cómo tú abordas ese reto, porque hoy los equipos tienen toda esta inmensidad de datos y cómo tú generas de forma precisa eh, riesgos reales que realmente ellos tienen que efectivamente gestionar un control o una protección en base a toda esa información que tú estás mostrando con tu tecnología, tu producto y en general no solo el humo, sino muchas herramientas que en la industria generamos de eso, ¿no?
Yo creo que ahí, digamos, lo que el humo trajo a la industria fue como un cambio de paradigma acerca de cómo operar ciberseguridad. ¿Sí? Lumu define que una organización está más segura entre menor contacto con infraestructura adversaria tenga y Ujú, está evidentemente más expuesta entre mayor contacto con infraestructura adversaria tenga. Entonces eso empieza a ser mucho más fácil la ecuación de operar ciberseguridad. Tradicionalmente, el operador de ciberseguridad, eh, y nosotros lo vemos día a día en las interacciones que tenemos con clientes, los operadores de ciberseguridad que están acostumbrados a operar en la forma tradicional, ellos quieren ver exactamente la amenaza que está ocurriendo antes de tomar una acción. Eh, ujú, mm. y eso probablemente era válido hace 15 años atrás. Pero hoy, si tú quieres ver exactamente cómo el ataque de ransomware va a encriptar, no vas a tener tiempo para reaccionar. Es decir, cuando el ataque de ransomware, cuando los artefactos que van a encriptar teras de data en tu organización deciden encriptar, vas a tener 5 milisegundos para reaccionar. Eso humanamente no lo puedes hacer. Entonces, lo que hace el humo para quitar la fatiga de alerta, eh, automatizar eh, la, la operación, es decirle al cliente de forma muy fácil, mira, este activo informático está interactuando con esta infraestructura adversaria. Yo ahora mismo no te puedo decir exactamente si lo que viene es una filtración de data, si lo que viene es una encriptación de data, si lo que viene eh, es un ataque de negación de servicio, pero ese contacto no debería existir en tu red. Entonces, si tú decides esperar a que ese ataque evolucione en el Cyber Kill Chain eh, y quieres operar en ese modo tradicional de, oye, si ves que vas a encriptar, avísame y ahí yo me despierto para tomar acción, no tu red va a estar encriptada. ¿Sí? Pero si tu modo de operación es, yo no quiero que exista contacto con infraestructura adversaria de mi organización, no importa si lo que viene es un ataque de ransomware o es un ataque de desfiltración, es un ataque de phishing o lo que sea, vas a estar mucho más seguro. Nosotros hacemos una analogía, Alfonso, en operación de ciberseguridad, y es que tú decides si quieres enfrentarte con una lagartija de casa, ¿sí? Que tú sabes que le vas a ganar siempre, y esos son esos contactos iniciales con infraestructura adversaria, o si quieres enfrentarte con un dragón de Komodo, que es cuando dejaste que esa amenaza evolucionara y ahora tienes un problema serio, y si no eres 007 que le ganó a un dragón de Komodo en una de las películas de 007, eh, pues no quieres enfrentarte con eso, ¿no? Entonces eso cambia un poco la forma de operar ciberseguridad, aumenta la precisión, te permite automatizar de forma mucho más efectiva, etcétera, etcétera. Súper. Ahí rescato algo que mencionaste justo con el caso de uso que acabas de conversarlo, de platicarlo. Y hablaste justo el término activo informático. Y no sé si estás de acuerdo conmigo, pero yo sí soy un poco de la premisa de que no todo activo informático es importante, relevante o crítico para el negocio. O sea, de hecho, lo que nosotros hacemos un poco, tú sabes, nuestra propuesta de valores, el cliente o la empresa tiene 20, 30 millones de documentos y de esos capaz dos o tres en su contenido realmente van a tener algo crítico, sensible, importante que tiene que protegerse y tiene que controlarse. ¿Cómo tú haces esa distinción de la criticidad del activo informático? Cuando tú haces ese proceso de alerta, tú también analizas si tiene sentido o no alertar por el tipo de activo informático que estás detectando ese posible amenaza o vulnerabilidad. Es una muy buena pregunta la que haces, Alfonso, porque estoy 100% de acuerdo contigo. No todos los activos informáticos tienen el mismo valor de protección, ¿sí? Sin embargo, em, eh, ¿por qué? Porque finalmente tú estás protegiendo la data en tu organización. Entonces, los activos informáticos que tienen data crítica de tu negocio, que tienen data de valor, definitivamente tienen un mayor valor de protección, ¿ok? Nosotros distinguimos entre dos tipos de activos de negocio, ¿no? Activos de negocios que la organización puede controlar la respuesta a una amenaza, eh, y activos informáticos en los que la organización no puede controlar la respuesta a una amenaza. Te voy a poner el ejemplo más simple, ¿no? Estamos
no sé, una gran superficie eh, que tiene un montón de puntos de ventas, ¿sí? De cajas en donde las personas van y hacen sus pagos cuando hacen compra, pero tienen una Wi-Fi abierta. Evidentemente, los activos informáticos que están conectados a la Wi-Fi abierta son activos informáticos en donde la organización no puede ejercer control, no puede protegerlos. Entonces, no tiene sentido estricto monitorear, porque si encuentro una amenaza ahí, no puedo hacerle nada a ese dispositivo. Lo único que puedo hacer eventualmente es asegurar que no vaya a contaminar el resto de mi red, pero si mi red está perfectamente segmentada, no debería generar ningún valor. Ahora, si encuentro dentro de de la red que sí tengo control, eh, un activo informático que está interactuando con infraestructura adversaria, allí sí que puedo reaccionar. Y entonces ahí priorizamos por cuáles son esos activos donde hay mayor valor, porque hay data de la organización crítica de la organización, y los activos en donde no hay data, pero son activos que le permitiría a un adversario moverse lateralmente hacia los activos de mayor valor. Es un poco como nosotros estructuramos eso en la plataforma. Nosotros tenemos una característica que se llama labels. Básicamente esos labels le permiten al cliente categorizar muy rápido si un incidente se está generando desde un activo informático de gran valor o un activo informático que no es controlable por la organización, como esos de la Wi-Fi abierta, o un activo informático que le permitiría a un adversario moverse lateralmente dentro de la organización. Para un poco definir esa criticidad del activo informático que tú dices, que es más o menos como una clasificación, asumo yo, y me imagino que debes tener millones de distintas fuentes de datos donde estos activos informáticos tú tienes que analizarlos y detectar este tipo de amenazas. Eh, ¿Cómo tú pasas por ese proceso de decir este sí es relevante, este es crítico? ¿Cuál es el criterio, cuál es la tecnología que tú usas como para poder esa distinción o esa clasificación de los activos como tal? Hay, hay como dos caminos, ¿no? El primer camino es el camino de la criticidad de la amenaza que se está generando. Perfecto. Y ese, Alfonso, es como la forma tradicional de operar ciberseguridad, ¿no? Yo tengo un dispositivo que está generando contacto con infraestructura adversaria de comando y control. Eso es más crítico para mí. Pero ahora, si reflexionamos más sobre lo que dije antes, si ese contacto se está generando en un dispositivo que está en mi Wi-Fi, pues ese es un dispositivo al que yo no le puedo hacer nada. Lo único que puedo hacer es probablemente eh, evitar que el contacto se dé, ¿sí? Pero si es un activo si ese contacto se está generando desde el label de el ambiente PCI de mi organización, Mm, eso evidentemente es un incidente que quiero atender con la mayor prioridad posible. Si es un activo que se está generando desde la infraestructura, desde mi base de datos de, eh, de clientes, ese es un dispositivo que quiero atender de la mayor forma posible. Entonces, básicamente lo que hacemos es combinar la criticidad de la amenaza con el riesgo del dispositivo, y la definición del riesgo del dispositivo la determina el cliente de acuerdo a la criticidad de la data que hay detrás de los dispositivos, eh, y del tipo de clasificación de data que hay detrás del dispositivo, si la data es confidencial, si la data tiene un riesgo de liability de privacidad alto, etcétera. súper, que ahí un poco es la parte que va más hacia nosotros, que es decirle al cliente, este dispositivo tiene 500 archivos sensibles, confidenciales, por ende es un dispositivo crítico, un usuario relevante o crítico por el tipo de información que maneja, y tú con eso empiezas a operar y hacer toda esta orquestación para hacer los análisis que comentas. Pasa muchísimo. De hecho, los ejemplos que puse son como ejemplos tradicionales en donde la data está en bases de datos, pero cada vez más se genera data desde nuestros dispositivos. Si yo Correcto. que soy, no sé, un usuario de mercadeo o de contabilidad, y he generado un montón de documentos PowerPoint o documentos en Word que contienen información crítica, si un incidente se genera desde ese dispositivo, ese es un incidente que puede exponer a la organización a una demanda porque se robaron información crítica de la organización o privada de los clientes de la organización, o que puede exponer a la organización a un riesgo mayor, ¿no? Correcto. Y dentro de esto,
porque aquí quiero entrar un poquito a la parte más como del tema también de la inteligencia artificial, para quienes nos escuchan y un poco, esta es la realidad de nuestros clientes al manejar y procesar millones de datos. En promedio, para que tengan una idea, un cliente nuestro maneja 10 millones de documentos. Y esa cantidad de información está distribuida en dispositivos, en cuentas cloud, en aplicaciones, en servidores. Y obviamente es data que está de cierta forma desorganizada, que hay que agruparla, que hay que organizarla, que hay que clasificarla. Y dentro de tu contexto, te debe pasar lo mismo con el volumen y la cantidad de activos informáticos que se van procesando a través de tus herramientas. ¿Cómo tú estás haciendo uso de la inteligencia artificial como para poder automatizar y poder hacer que toda esta propuesta de valor que tú nos cuentas sea más escalable? O sea, me gustaría entender si tú estás haciendo uso de eso, lo estás aplicando para ciertos casos de uso. ¿Cómo tú ves la evolución de lo que hoy estás haciendo con todo lo que está pasando actualmente en temas de inteligencia artificial y cómo eso conecta un poco con esa propuesta de valor que nos estás platicando, ¿no? Total, yo creo que, digamos, algo que ha pasado y que ha hecho posible que los modelos de inteligencia artificial sean mucho más efectivos hoy que 10 o 15 años atrás son tres cosas. Número uno, el crecimiento de ancho de banda, ¿no? Y Mm, eso me permite que yo un montón de información la lleve a la nube en donde tengo capacidad de cómputo infinita, básicamente. eh, y, y la reducción del costo del storage. Entonces, puedo correcto. llevar la información, almacenarla en un tiempo relativamente corto, porque hoy no es raro tener un enlace de 1 gigabit a Internet, no es algo raro. eh, y, y tener capacidad de cómputo infinita. Eso permite que los modelos de inteligencia artificial sean mucho más efectivos. Entonces, la forma en la que el humo puede hacer lo que hace es básicamente tomando ventaja de esas tres capacidades que además siguen mejorando sus rendimientos para que el humo pueda agarrar toda esa cantidad de data que sería humanamente imposible eh, darle estructura, orquestarla, identificar patrones, si que lo queremos hacer de una forma manual. Entonces ahí tienes muchos modelos que te permiten identificar patrones anómalos, ¿no? Eso es como el driver del por qué inteligencia artificial hoy tiene la posibilidad de entregar un mayor outcome, un mayor valor a los negocios. En adición a eso, en el caso del humo particularmente, una de las ventajas es que todos los clientes están operando en la misma plataforma. Lumo hoy tiene cerca de 8.000 clientes en la plataforma y hacemos uso de dos capacidades o de dos modelos de inteligencia artificial. Uno se llama eh, eh, Transfer Learning, y es que básicamente cuando entra un nuevo cliente a la plataforma, ese nuevo cliente que entra hoy a la plataforma se beneficia del aprendizaje de esos otros 8.000 clientes que Lumo obtuvo de esos 8.000 clientes, ¿no? Y ahora entonces, Lumo empieza a aprender de ese cliente nuevo que acaba de llegar, y eso lo llamamos online learning, ¿no? Entonces yo ese modelo de transfer learning se lo aplico al cliente que acaba de llegar, y lo que empiezo a aprender de ese cliente que acaba de llegar lo transfiero al resto de los clientes. Eso permite implementar un modelo que la industria llama Collective Defense, en donde básicamente cada nuevo cliente hace que el sistema sea mucho más poderoso en cuanto a defensa, defensa colectiva. Se llama eso. En el caso tuyo, yo me imagino que con la gran cantidad de documentos que hay, algo muy similar está ocurriendo. Sí, de hecho, o sea, y parte de lo que tú dices, y empezaste la conversación con este tema, que es algo que nosotros hemos estado también trabajando a nivel global con algunos expertos y algunos clientes en ese sentido, es de esta evolución de cómo todas las herramientas de ciberseguridad vamos a enfocarnos mucho en automatizar ciertos procesos operativos con un enfoque que es con el que tú empezaste un poco la charla, que es dar tiempo de calidad para que el equipo de ciberseguridad opere sobre temas más estratégicos. Y entonces la visión que uno como herramienta o tecnología tiene es cómo nosotros podemos, dentro de la data que clasificamos, que procesamos, que analizamos para nuestros distintos clientes, podemos automatizar con modelos, hacer el análisis de esa información, generar análisis de riesgo, toma de decisiones, accionables, automatizar muchos de esos procesos para que el equipo de ciberseguridad pueda dedicarse mucho más tiempo realmente a las cosas más críticas, más importantes,
más relevantes, ¿no? Y ese tiempo que le dedicaban históricamente a analizar alertas, analizar información, analizar insights o descubrir riesgo dentro de los datos que se procesaron a través de una herramienta, automatizarlos en su 100% y más bien dar capacidades para que puedan operar de otra forma, ¿no? Y un poco yo veo por ahí mucho la evolución. O sea, estuvimos de hecho con la VP de Cybersecurity de Google a nivel global hace un par de semanas y la visión de ella era la misma. O sea, lo que ella decía es las herramientas de ciberseguridad, el mayor impacto, el mayor beneficio que van a tener es justamente en cómo logran identificar esos procesos operativos del negocio, del equipo de ciberseguridad, de sus clientes, y logran automatizarlo con todos estos modelos de inteligencia artificial más avanzados, ¿no? Dentro de esa lógica, no sé si tú, más allá de esto, ves algo adicional que quisieras como compartir dentro de cómo AI va a seguir impactando dentro de estas herramientas o estas tecnologías. Yo creo que va a seguir haciendo de la vida más fácil a los operadores de ciberseguridad, sin ninguna duda. Nosotros recientemente, al mismo tiempo, digamos, como vas a empezar a ver cosas que resultan increíbles, ¿no? Que no nos imaginábamos que podrían ocurrir, y eso va a generar algún tipo de rechazo inicial en la adopción de algunas tecnologías. Em, pero en lo que los clientes empiezan a tomar confianza del valor que las tecnologías les empiezan a entregar, empiezan a utilizarlos cada vez más. Nosotros, por ejemplo, lanzamos este año, en el RCA Conference de este año, lanzamos Lumo Autopilot. Y Lumo Ya, Autopilot es una plataforma, es la siguiente evolución del Lumo, que básicamente le permite a un cliente que está operando ciberseguridad o que tiene la intención de operar ciberseguridad, porque otra de las cosas que está pasando, Alfonso, es que operación de ciberseguridad tradicionalmente se veía solo en clientes grandes, pero los claro, sí, ¿verdad? adversarios están atacando a todo tipo de clientes. Y entonces hoy tú encuentras una compañía chica que también tiene que tener capacidad de operación de ciberseguridad que no se imaginaba que necesitaba hace 5 o 10 años atrás. Pero si no las tiene, va a Correcto. estar en un problema grave. Entonces, eso hace que repensemos la forma como le podemos entregar eh, el mayor valor posible en las tecnologías de operación de ciberseguridad para cualquier tipo de empresa, una empresa pequeña o una empresa muy grande. Entonces, el Lumo Autopilot lo que hizo fue que básicamente aprendió de operadores de ciberseguridad, de Facebook, de Uber, de Google, de Netflix, de AWS, y extrajo y construyó unos playbooks de inteligencia artificial de defensa que básicamente aplica de forma autónoma cuando el humo identifica un incidente cibernético en una organización. Y cuando nosotros le presentamos eso a los primeros clientes de la plataforma, esa es una de las tecnologías que está creciendo mucho dentro del humo. Cuando se la presentamos a los primeros clientes, el cliente veía que el incidente llegaba y que Autopilot tomaba control del incidente. Y Autopilot lo que hace es que empieza a monitorear el incidente de forma autónoma, a identificar si ese incidente le va a representar un riesgo o no a la organización. Eh, pero lo mira miles de veces, ¿no? Un operador, cuando comparamos eso con lo que un operador eh, humano hace, básicamente, pues es imposible que un operador humano vaya miles de Lo veces logre, a ver claro. cómo ha variado el incidente, ¿no? Entonces eso le 100%. permite digamos, el nivel de confianza y el nivel de precisión eh, que un incidente monitoreado por capacidades de inteligencia artificial es en cuanto a la calidad o el valor que le entrega al cliente final es muy alto. Entonces yo creo que vamos a empezar a ver eso. Pero para darte un dato curioso, uno de los primeros clientes que montó Autopilot, cuando ellos veían el incidente, eh, no confiaban en el incidente, ellos se iban a intentar resolverlo de forma más fácil para darse cuenta que cuando al momento de terminar de resolverlo, ya el humo Autopilot lo había resuelto, ¿no? Eh, entonces, este es el tipo de cosas que vamos a A empezar ver, a ver. Hoy en día, ese cliente prende el humo autopilot y básicamente se olvida del humo autopilot hasta que el humo autopilot escala un incidente que requiere de intervención humana. Esa es otra de las cosas que yo creo que es importante aclarar, y es que como que nos metemos en ese cuento de ciencia ficción que la inteligencia artificial va a eliminar el talento humano, y no, realmente lo que le va es a empoderar más el talento humano. Y una vez ellos correcto. empiezan a tener confianza
como lo tiene ese cliente de Lumo Autopilot, ellos encienden Lumo Autopilot, confían en lo que Lumo Autopilot está haciendo y cuando Lumo Autopilot necesita ayuda de un operador humano, él va y busca al operador humano escalando el incidente para tomar una acción específica. Y un poco con todo esto que conversas, y es uno de los temas que yo más admiro de lo que has construido en Lumo, es, y no sé si estás de acuerdo conmigo, pero históricamente la mayoría de productos de ciberseguridad han sido diseñados y desarrollados e implementados para el segmento enterprise. Y de hecho, la categoría de productos de ciberseguridad que han podido ser adoptados por una categoría de SMB, mid-market, slash, empresas un poco más pequeñas, son muy pocos. O sea, la mayoría de productos y el portafolio de herramientas de ciberseguridad que se están ofertando hoy en día es mayormente para las empresas más grandes, de 1.000 usuarios en adelante, etcétera, etcétera. Y es un problema porque si tú ves las estadísticas mundiales, claro, las empresas que tienen la capacidad de protegerse de una mejor manera ante incidentes, amenazas, riesgos externos, cibercriminales, etcétera. Obviamente son las empresas que tienen la capacidad de invertir en todas estas tecnologías y en todos estos procesos y que cuentan con el talento para eso. Y uno de los temas que yo espero y pienso y le apuesto mucho con el tema de la inteligencia artificial es que nosotros como empresas de productos tecnológicos tenemos que buscar la forma, la manera de que diseñemos tecnología que también pueda ser escalable, que pueda ser accedida por todas estas empresas pequeñas que hoy en día no pueden llegar a invertir en este tipo de productos. Y la única forma de eso también es automatizando y generando un montón de temas con respecto a eso, que para mí la inteligencia artificial es ese tema, para que tú realmente puedas llegar a poder generar un producto de esa calidad y de ese valor y que pueda masificarse en un segmento tan pequeño como las empresas SMBs o empresas pequeñas como tal, ¿no? ¿Cómo tú ves eso? ¿Compartes de esa visión? Yo sé que tú en Lumo ya tienes un buen camino recorrido en ese sentido. Sí, nosotros desde que Lumo nació, digamos que creímos que las compañías de todos los tamaños necesitaban operar ciberseguridad y operarlo eficientemente. Entonces eso estuvo como en el ADN del Lumo desde el día uno, ¿no? Eh, Luego tú empiezas a entender más las necesidades de cada cliente. Eh, una de las cosas que me enorgullece del Humo es que hoy nosotros, el cliente más pequeño del Humo puede tener 5 empleados, el cliente más grande puede tener 70.000 empleados en Lumo y trabajan en la misma plataforma. Pero al comienzo de la llamada te hablé de algunos casos de uso, ¿no? Te hablé de Lumo for Threat Hunting, por ejemplo. Los aspiracionales de los clientes son diferentes. Entonces, el cliente grande, ese cliente de 70.000 empleados, de 35.000 empleados, es un cliente que ya invirtió en gente para operar ciberseguridad, ¿sí? Y todos como personas tenemos unos aspiracionales de lo que queremos hacer en nuestro día a día. Entonces, ese cliente de 35.000 empleados que quiere hacer cacería de amenazas necesita una plataforma que le permita hacer cacería de amenazas dentro de la plataforma. Eso fue un driver de Lumo for Threat Hunting. Al mismo tiempo, tienes un cliente de 10, 15, 25 empleados que tiene que tener capacidad de operación 7 por 24, pero que le saldría muy costoso tenerlo si se va al mundo tradicional de operación de ciberseguridad. Ese es un cliente que activa Lumo Autopilot y Lumo Autopilot le da eh, operación de seguridad 7 por 24 de forma autónoma, eh, entregando obteniendo el valor que necesita a un costo que es accesible para él, ¿no? Entonces ese es un poco con lo que empezamos a jugar eh, cuando empezamos a escalar nuestras capacidades de protección, es cómo entendemos a cada uno de los clientes que forman parte de la plataforma para asegurar que la oferta es atractiva para ellos, resuelve los problemas, los aspiracionales que ellos tienen, ¿no? Súper. Y ahí un poco para enfocarnos un poquito más en lo que es Latinoamérica, enfocándonos obviamente en las personas que están el día de hoy con nosotros, acompañándonos. ¿Cuáles son esos retos o esos desafíos más críticos, más importantes que tú estás ahorita viendo en Latinoamérica en general a nivel de todos los retos de ciberseguridad que estás solventando con Lumo? Digamos que Latinoamérica no es muy diferente del mundo desde el punto de vista de ataques cibernéticos, ¿no? Eso yo creo que Correcto. es algo que nos ayuda muchísimo a los que estamos en este medio y es que realmente
un adversario que está atacando a una entidad, no sé, en Boston, Massachusetts, esa misma técnica la puede aplicar en Barranquilla, Colombia, o en, no sé, Quito, Ecuador, 100%. o sí. Entonces, realmente, desde ese punto de vista, necesitamos asegurar que entregamos protección sin barreras geográficas. Y allí, una de las cosas que nosotros estamos viendo crecer muchísimo y lo lanzamos el Lumo Compromise Report del 2024 que lo lanzamos hace como 2 semanas. Hay como tres grandes Bien. tendencias que estamos viendo ahí. La primera es el tema de evasión de EDRs. Eh, Mm, digamos que en ciberseguridad hay una cosa, hay una máxima que es una realidad que tú la ves día a día en esta industria y es que eh, el adversario, cuando tú pones un control, el adversario lo que va a hacer es superar ese control. Entonces, por los últimos 5, 7 años quizás, la adopción de EDRs, de una tecnología que se llama Endpoint Detection and Response, creció muchísimo y eso no le dijo al adversario, no, dejemos de atacar, pongámonos, no, registrémonos en Uber y empecemos a hacer, no, si el adversario va a atacar siempre, ¿no? Y lo que claro. hicieron fue crear capacidades de evasión de los EDRs y eso lo vemos de una forma sistemática y es algo que vamos a seguir creciendo. Entonces, el cliente que hoy, porque tiene un EDR, piensa que está protegido, tu EDR va a ser evadido y cuando el adversario evada tu EDR, va a empezar a tener, vas a tener gaps de ciberseguridad. El otro es InfoStealers, ¿no? Cada vez más el browser es el sistema operativo. Pues nosotros colocamos muchas credenciales en el browser, inclusive para ir y administrar plataforma crítica en AWS. El browser se vuelve nuestro punto de ingreso. Y los grupos cibercriminales encontraron una forma súper efectiva de meterse dentro del browser a través de las extensiones que el browser permite implementar. Y esas extensiones, los EDR son ciegos a esas extensiones, básicamente. Entonces, básicamente empiezan a robar credenciales de acceso dentro de esas extensiones. Eso lo vemos creciendo muchísimo en Estados Unidos y en Latinoamérica. Y la otra es el tema de ataques en donde inteligencia artificial juega un factor clave, o sea, la credibilidad de los correos electrónicos que generan adversarios eh, básicamente hace que cualquiera caiga en esos ataques y eso permite evadir tus capacidades de protección de correo electrónico. Esas son como tres tendencias que estamos viendo creciendo muchísimo. Ahí, y voy a salirme un poco más de lo que actualmente tú manejas con Lumo, me voy a involucrar un poco más a lo que nosotros hacemos y obviamente ahí tener tus ideas y tus opiniones son muy valiosas. Em, Todo lo que estamos hablando es justamente mayormente para todas estas amenazas externas que como empresas estamos expuestos en todo el tema del mundo de la ciberseguridad. Criptos, de cierta forma, nuestro argumento también es el riesgo y las amenazas también son internas. Y internas también es, a veces, no solo los ataques o la forma en cómo se filtra, se expone datos, viene de un hacker, viene de algún tipo de ciberataque, también viene de los colaboradores y las personas que están dentro de la empresa. Y nosotros actualmente les clasificamos en dos categorías, colaboradores o empleados que pertenecen a un grupo donde son maliciosos y otros que son negligentes. Entonces, obviamente maliciosos son aquellos que de forma malintencionada o de forma de poca ética generan algún acto indebido, inadecuado que expone o compromete la data del cliente, ¿no? Y por otro lado tienes los negligentes que a veces por falta de capacitación, por un error humano, de igual forma terminan comprometiendo la información de la empresa como tal. Bajo esa perspectiva, ¿cómo Lumo puede también aportar valor en lo que está pasando internamente y lo que tal vez un usuario o un colaborador de forma dudosa puede estar comprometiendo la información del negocio como tal, ¿no? Yo creo que hay algo que juega muy a favor de lo que Cryptos hace, es que Cryptos permite tener un elemento de riesgo que no es indirecto, que es uno de los problemas que hay en ciberseguridad. Muchísimas de las mediciones de riesgo en ciberseguridad son indirectas. Eh, el factor de riesgo que Cryptos puede generar sobre toda la superficie de ataque asociada a usuarios es directa. Eh, un dispositivo tiene más riesgos o menor riesgo asociado a
la data que tiene, que finalmente es lo que estamos protegiendo. Entonces, cuando Es tú correcto. puedes leer el riesgo directo de un dispositivo y puedes contrastar ese riesgo de un dispositivo asociado a no solamente el humo, a otras tecnologías, tecnologías de detección de vulnerabilidades, por ejemplo. Si yo detecto una vulnerabilidad en un dispositivo que además tiene información crítica, pues eso es una vulnerabilidad que yo debería priorizar su solución. Así como si Correcto. yo detecto un contacto con infraestructura adversaria de un dispositivo que tiene infraestructura, que tiene data crítica, es un incidente que debería resolver con mayor precisión. A mí me encanta muchísimo, no sé si la audiencia sabe que yo soy inversionista en criptos, por lo cual estoy de alguna forma biased, pero cuando ustedes me contaron lo que estaban construyendo es algo que me parece genial. Me parece genial por dos razones. Número uno, por la forma como solucionan el problema. El problema de clasificación de data es un problema crítico en la industria. Crítico, o sea, tú compras tradicionalmente de tecnología de Data Leak Prevention, que es otro de los problemas con los que yo peleo muchísimo en la industria, es que una compañía compra una tecnología y por comprarla se siente más seguro solo Claro. por comprar la tecnología, sin desplegar la tecnología, sin operar la tecnología, solo por comprarla se siente más seguro. Entonces, por mucho un tiempo, las organizaciones compraron capacidades de Data Leak Prevention, pero en realidad eso no hace Correcto. nada si tú no haces el trabajo de clasificación de data. Eh, y el trabajo de clasificación de data es uno de los trabajos más arduos de hacer, porque es ir a esos millones de dispositivos, perdón, de documentos para de alguna forma optimizarlos. Y ese es el problema que Crypto soluciona, ¿no? ¿Cómo automatizas la clasificación de data para que luego le puedas sacar mayor valor eh, al resto de tu stack de ciberseguridad y para que puedas poner como un prisma de operación de ciberseguridad informado en el riesgo real que hay en los dispositivos de una organización? Y no solo la parte automática, porque en cambio es un tema que yo también siempre debato mucho y es, hay soluciones que te van a decir, en 4 días hice un análisis del 100% de todos tus millones de datos en todas las aplicaciones que tienes. Entonces, claro, es automático, es escalable, es rápido, pero la pregunta del millón es, ¿cómo sabes que es preciso? O sea, ¿cómo tú mides que lo que te está diciendo es verdad y es sensible o es información que no es sensible? ¿Cómo tú puedes explicar eso? Y un poco por eso yo te hacía la consulta al inicio, como cómo tú mides la criticidad del activo informático cuando tú detectas algún riesgo o alguna amenaza, porque la precisión es todo. O sea, en nuestro caso, si de 10 millones de documentos que clasificamos, podemos clasificar de una forma correcta, precisa, el 85, el 90% de esa información, porque es imposible tener un 100% también de acertación, o sea, tecnológicamente digamos que hay un umbral técnico inclusive que no te permite llegar a ese número, pero ese es el reto, ¿no? O sea, cómo tú demuestras esa precisión, y en nuestro caso un poco ha sido también el tema de combinar distintos tipos de tecnologías. Utilizamos inteligencia artificial un poco más tradicional para resolver y detectar cierto tipo de casos de uso específicos en el contenido de un documento, como también utilizamos inteligencia artificial generativa para poder hacer otro tipo de análisis más profundos. Entonces, al final del cuento también es no solo es automatizar y la velocidad, sino cómo tú demuestras la precisión en esa velocidad o en ese tiempo de procesamiento que estás clasificando, analizando o etiquetando datos en base a la sensibilidad que estos manejan, ¿no? Y eso es un tema complicado también de escalar, porque muchas veces las empresas dicen, esta herramienta me detectó 200.000 documentos que son sensibles. No vas a ir a abrir los 200.000 archivos de uno en uno para ver si te está diciendo la verdad o no. Entonces, No te da la eh, vida. no te da la vida. Sí. Entonces, ¿cómo le puedes dar esa seguridad al cliente de que cuando estás midiendo precisión, realmente tiene esa precisión la herramienta y el producto, ¿no es cierto? En nuestro caso, y ahí te voy a hacer la pregunta hacia ti, en nuestro caso, inclusive utilizamos modelos matemáticos, donde tomamos muestras de estadísticas aleatorias de toda la información que Cryptos analiza, y en base a eso traemos samples y decimos al cliente, mira, matemáticamente y estadísticamente, todos estos miles de archivos los clasificamos bien. Documentos similares a estos, hasta extrapolamos eso y decimos, mira, hay tantos en la organización. El porcentaje de precisión es de tal. Y puedes generar un poco esa garantía, inclusive a través de la estadística, la matemática, que también son ya temas un poco más complejos, ¿no? Porque te metes inclusive a argumentar temas específicos dentro del área de ciberseguridad, que a veces es un poquito, por decirlo, atípico, ¿no? Pero es de esa explicación que necesitan para que tengan la confianza para decir, ok,
sí me está clasificando de forma precisa. ¿Cómo tú aseguras de esa precisión o la calidad en cómo tú detectas eso, no? No, en Lumo existe, nosotros creamos una tecnología que es una tecnología patentada que se llama el Illumination Process, que es básicamente esa tecnología que es básicamente un pipeline de detección de amenazas. Es imposible pensar que, que cualquier pipeline de detección de amenazas va a detectar todas las amenazas posibles. Y eso es uno de los problemas Correcto. que existen en esta industria eh, como tecnología, pero como modelo, tú puedes asegurar que retroalimentas el modelo de forma tal que tengas la mayor posibilidad de, si se te escapa una amenaza en la primera pasada, en la siguiente pasada, eh, aumenta tu probabilidad de detectarla y y en cada una de las pasadas va aumentando tu probabilidad de detectarla. Eso, ciberseguridad, en el caso Lumen, digamos, nuestras tecnologías resuelven problemas diferentes, ¿no? Y en el caso Correcto. Lumum, digamos, cuando hay un problema de detección, en nuestro caso, el impacto para el cliente es muy inmediato, porque es un ataque que tiende a materializarse Claro. cada vez más rápido. Entonces, el feedback de si detectamos o no detectamos es muy rápido para el cliente. Ahora, ¿qué hace Lumu para garantizar que tiene la mayor probabilidad de detectar el 100% de las amenazas que existen? Es esa pipeline de detección que involucra, eh, primero, eh, correlación con ataques conocidos. Posterior a detección de ataques conocidos, eh, detección de anomalías, básicamente modelar cómo se comporta la red de cada cliente para identificar si se está comportando de forma diferente, y eso nos permite identificar eh, anomalías dentro de ese comportamiento. Luego tenemos otra capacidad que se llama Deep Correlation dentro del humo, y Deep Correlation nos permite identificar o medir la distancia técnica que existe entre las anomalías que el modelo ha detectado y el océano de IOCs conocidos, de ataques conocidos que existen. Y si está muy cerca, pues a pesar de que es algo nuevo que nadie conoce, eh, se parece Preferible a estar. infraestructura que ha sido utilizada en ataques anteriormente. Eso nos permite detectarlo. Y esa es la primera pasada, ¿no? Y el resultado de esa data la guardamos. Y Lumu guarda 2 años de metadata en tiempo real para cada cliente. ¿Por qué la guarda, Alfonso? La guarda porque ciberseguridad de forma tradicional opera muy en el presente. Entonces, si yo no detecté un ataque hoy, asumo que mi red está segura, ¿sí? Y nunca voy y me pregunto si, si esa data realmente era que no conocía todos los ataques y no lo detecté en ese momento. Pero eso yo, cuando yo opero con un 100, yo guardo esa data y si hoy no disparo una alerta, nunca más va a disparar una alerta, ¿sí? Lumo, ¿qué hace? Lumo evita ese problema a través de una característica que hace Hunting retrospectivo que se llama playback. Y básicamente por cada nueva amenaza que Lumo encuentra, Lumo va y recorre 2 años de metadata del cliente para ver si en el pasado se nos había escapado ese incidente. Y eso nos permite reducir el dwell time. ¿Recuerdas que al comienzo te dije, es impensable que un adversario entre a una red y se tarde 9 meses dentro de la red sin ser detectado? Es por esa forma Correcto. de operar, en donde yo asumo que el pasado es seguro y mis únicos ataques están en el futuro. Y no, resulta que en el pasado habían ataques que no conocías y en consecuencia no detectaste. El humo automatiza ese proceso. Por cada nuevo ataque conocido, yo voy y reviso el pasado de tu red para ver si en el pasado ese ataque ya estaba en tu red y ahora lo puedes detectar y eliminar el efecto catastrófico que pueda generar ese incidente. Qué bien, oye, ya se nos está acabando el tiempo, yo podría darle aquí horas. Voy a cerrar con una pregunta y luego obviamente pasar a preguntas de la audiencia. Me voy a salir completamente del tema, creo que hemos abordado varios puntos muy importantes hoy, como actualmente con Lumo estás abordando muchos de los retos que son altamente críticos y de alto valor para las distintas empresas que hoy en día están sujetas o expuestas a cualquier tipo de ciberamenaza. Creo que hemos hablado también mucho acerca de cómo la inteligencia artificial, tanto en tu producto o tu tecnología como la nuestra, está generando un impacto para cada vez más automatizar y ayudar de mayor forma a los distintos equipos de ciberseguridad que se benefician de esto. Pero topaste algo al inicio de la presentación y es un poco el tema de Latinoamérica.
Entonces quiero hacer una pregunta, una reflexión un poco ahí, y es, ¿por qué? O sea, ¿cuál es tu visión? ¿Qué es lo que te mueve, que te apasiona? ¿Por qué crees que tenemos que ver más founders en la TAM, que estemos desarrollando productos tecnológicos en esta industria y obviamente resolviendo problemas reales, ¿no? Que están teniendo las distintas empresas u organizaciones a las cuales actualmente tenemos el placer de servirles, ¿no? Bueno, yo creo que, digamos, Latinoamérica es una región que tradicionalmente ha sido consumidor de tecnología y no necesariamente productor de tecnología. Eso está cambiando. eh, y yo, digamos, a lo largo de mis 15 años de experiencia en emprendimiento en Colombia lo estoy viendo, ¿no? Cuando en Easy Solutions creamos la plataforma líder de prevención de fraude electrónico digital, yo creo que muchas organizaciones dentro de Latinoamérica no creían que una tecnología latinoamericana pudiera estar en el cuadrante de Gartner como una de las mejores tecnologías de prevención de fraude del mundo. Y de hecho, muchos clientes, nuestros primeros clientes en esa experiencia estuvieron por fuera de Latinoamérica, ¿sí? En el caso Lumo, yo creo que esa barrera eh, se cambió y vemos hoy como cada vez más clientes están convencidos de que tecnología que nace en Latinoamérica puede resolver un problema de una forma muchísimo más efectiva. Entonces yo creo que por eso me apasiona tanto el tema de que dentro de Latinoamérica creamos en la tecnología que se construye en Latinoamérica y seamos de cierta forma impulsores de ese ecosistema de Latinoamérica, eh, en donde los clientes, los partners, eh, eh, mira, uno de mis grandes problemas creando empresa en ciberseguridad eh, era que ni siquiera un partner quería vender tu tecnología, porque es que prefieren vender la tecnología que se hace en Estados Unidos o en Israel porque es lo que el común denominador entiende como una tecnología state of the art en ciberseguridad. Hoy me agrada muchísimo ver que eso está cambiando. Eh, y creo que Cryptos y Lumu y Kigus y Flu y otras de las compañías que están naciendo de ciberseguridad en Latinoamérica son un factor de cambio. Eh, yo pienso que el ecosistema completo incluye a los clientes y deberíamos ver más eh, emprendimiento corporativo en donde los clientes se busquen a resolver problemas con la ayuda de las empresas de Latinoamérica que están intentando resolver el problema, porque realmente nadie las va a entender mejor que los que estamos en la El- región. es Eh, correcto. Nadie las va a entender mejor que los que estamos en la región. Cada uno de esos clientes son un activo muy grande para cada una de las compañías que estamos creando en la región. Entonces, esa Súper. es mi invitación para el grupo para la audiencia que hoy está aquí. Sé que algunas veces, y eso realmente es algo que le ha hecho muchísimo daño a la industria y es a nadie han despedido por comprar IBM, eh, pero la innovación no está allí, la innovación está en otras empresas. 100% de acuerdo. No me voy a tomar más tiempos para reflexionar sobre esto porque de hecho me están llegando preguntas de acá por interno. Quería aprovechar estos minutos nada más para hacerte las preguntas un poco del público antes de finalizar con la llamada. Tengo una pregunta muy buena acá al interno que me dicen, primero felicitando por la charla, así que nuevamente gracias Ricardo por el espacio, tu tiempo. ¿Qué se debe hacer en la TAM para mejorar la preparación de los profesionales, sobre todo recién egresados, para cubrir las necesidades de ciberseguridad? ¿De quién es esa responsabilidad? Yo creo que esa responsabilidad es de las organizaciones, de las empresas y de la universidad, ¿no? De dónde se preparan a las personas. Creo que veo muchísima desconexión entre los programas académicos y lo que necesita la industria. Yo creo que ahí, incluyo el ecosistema de emprendimiento también. Creo que podemos hacer un esfuerzo mayor en lograr que la academia entienda mejor así los retos que la industria está teniendo. Creo que eso es algo que hace todo el sentido. A mí me llama la atención que en algunos otros países las universidades nos buscan para que influyamos en sus programas académicos. En Latinoamérica todavía eso no está pasando, pero seguro que va a pasar. Totalmente. Te hago otra pregunta.
¿Cómo podemos convencer a las empresas de que el riesgo y el crecimiento van dentro de la misma bolsa de presupuesto? Es una muy buena pregunta. Yo creo que hoy en día alguien, un ejecutivo, digamos que uno de los problemas en ciberseguridad es que tradicionalmente era difícil conectar el riesgo cibernético al impacto de negocio. Pero hoy en día no creo que exista un ejecutivo que, que no pueda hacer esa asociación, en que un ataque cibernético puede apagar el negocio, porque es que los casos que hemos tenido son súper evidentes, ¿no? Correcto. Bancos parados semanas, organizaciones de salud paradas semanas, organizaciones de empresas públicas paradas semanas. Entonces, esa asociación de un ataque cibernético puede parar tu negocio, eh, es muy real hoy en día. Una de las cosas que allí hace falta, Alfonso, es que nosotros somos técnicos, ¿no? Y muchas veces cuando hablamos en las juntas directivas nos gana la pasión técnica y no el negocio. Y creo que allí sí hay una necesidad y es cómo a los equipos técnicos les ayudamos a convertir esas necesidades o ese lenguaje de riesgo en un lenguaje de habilitación de negocios. Y hay muy buena documentación hoy en día y muy buenos libros que ayudan en ese proceso. Te voy a compartir algunos para que los compartas cuando entregues Súper. la grabación, ¿vale? Claro que sí, te agradezco mucho. Si es que alguien quiere aprovechar este espacio para levantar la mano, hacer una pregunta adelante. Ricardo, de mi lado, agradecerte muchísimo nuevamente por tu tiempo, súper valioso todos los insights y toda la información que nos compartes. Y nada, más bien, creo que el compromiso más de nuestro lado y obviamente como cofundador de Criptos es seguir alimentando ese sueño y esa visión que tienes, ¿no? ¿Cómo podemos seguir haciendo que estas empresas sigan generando mayor impacto, mayor valor a nivel mundial? ¿Cómo podemos demostrar que la tecnología desde la TAM sí se puede crear, que podemos generar y aportar valor con excelencia y competir con las grandes marcas y las grandes tecnologías a nivel global y que en Latinoamérica sí tenemos el talento para eso, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Ricardo. Un fuerte abrazo como siempre y gracias a todos también por participar en este evento. Muchas gracias, Alfonso. Una feliz tarde a todos. Gracias, estimado. Un fuerte abrazo.